Mis padres vendieron mi coche para financiar el MBA de mi hermano, que ahora solicita trabajo en mi empresa. Aún recuerdo el día en que vendieron mi coche, un Honda Civic usado que había comprado con los ahorros de 2 años de mis trabajos a tiempo parcial. Me quedé en la entrada viendo cómo el nuevo propietario se llevaba mi independencia, mientras mi madre sonreía como si acabara de resolver el problema del hambre en el mundo. Tu hermano necesita este dinero más que tú. Su MBA es una inversión para toda la familia, dijo con ese tono que no admitía réplicas. El dinero de mi coche se esfumó en las manos de Marcos, mi hermano menor, el favorito indiscutible de mis padres. Sentí una opresión en el pecho mientras veía alejarse al comprador con el único bien que había adquirido con mi esfuerzo. Mi padre posó su mano sobre mi hombro, como si eso compensara lo que acababa de suceder. Algún día entenderás que la familia siempre va primero, susurró, sin mirarme directamente a los ojos. La traición me quemaba por dentro, pero no dije nada. Esa noche, mientras escuchaba a mi madre hablar emocionada sobre las universidades americanas que aceptarían a Marcos para su MBA en finanzas, tomé una decisión. No iba a quedarme para seguir siendo el cajero automático de la familia. A mis 23 años, con un título en administración de empresas recién obtenido y sin coche, hice las maletas. Mi padre se sorprendió cuando le anuncié que había aceptado un trabajo en Madrid, a más de 500 kilómetros de nuestra pequeña ciudad en Andalucía. «Pero ¿cómo vas a abandonarnos ahora? Sabes que tu madre depende de ti para muchas cosas», reclamó indignado. Lo que realmente quería decir era que mi sueldo mensual, del que ellos tomaban prestado más de la mitad, dejaría de llegarles. La empresa donde conseguí empleo era pequeña pero con potencial. Empecé como asistente del departamento de ventas, ganando apenas lo suficiente para compartir un piso con 2 compañeros y comer sopa instantánea 5 días a la semana. Pero era libre. Durante los primeros meses, llamaban constantemente. Mi madre lloraba por teléfono diciendo que el dinero no les alcanzaba, que Marcos necesitaba más para sus gastos en Estados Unidos. Dejé de contestar. Pasaron 7 años. 7 años de trabajo incansable, de noches sin dormir, de aprendizaje constante. Ascendí desde asistente hasta convertirme en socio minoritario de la empresa que ahora facturaba millones anuales. Construí un equipo sólido. Expandimos operaciones a 3 países más y mi nombre comenzó a sonar en el sector. La traición familiar quedó enterrada en mi pasado, o eso creía yo, hasta aquella mañana de julio, cuando Ana, mi asistente, entró a mi oficina con una expresión desconcertada. «Carlos, hay alguien que quiere verte. Dice que es tu hermano». El tiempo pareció detenerse. No había tenido contacto con mi familia en años, más allá de algún mensaje ocasional en Navidad o cumpleaños. «Hazlo pasar», respondí, sintiendo cómo el estómago se me retorcía. Marcos entró con la misma sonrisa confiada que recordaba. Vestía un traje caro, llevaba un reloj que probablemente costaba más que mi primer sueldo anual, y su maletín de cuero italiano complementaba la imagen del exitoso graduado de MBA que mis padres siempre soñaron. «Hermanito, mira nada más, director de operaciones a los 30. Siempre supe que eras inteligente, pero esto», exclamó, extendiendo los brazos como si esperara un abrazo que nunca llegó. Me mantuve en mi asiento observándolo. «¿Qué te trae por aquí, Marcos?», pregunté con un tono neutro que me costó mantener. Él se sentó frente a mí sin esperar invitación. «Bueno, acabo de regresar a España. Estuve trabajando 2 años en Nueva York después del MBA, pero quiero establecerme aquí. Papá me comentó sobre tu éxito y pensé, ¿quién mejor para darme una oportunidad que mi propio hermano?» Sacó un currículum del maletín y lo deslizó sobre mi escritorio. «Vengo a solicitar formalmente un puesto en tu empresa». La audacia me dejó sin palabras por un momento. El mismo hermano por quien habían vendido mi coche, el favorito que recibió todo el apoyo familiar mientras yo tenía que arreglármela solo, ahora venía a pedirme trabajo como si nada hubiera pasado. Como si aquellos 7 años de silencio no existieran. «¿Has hablado con nuestros padres últimamente?», pregunté finalmente. Su sonrisa vaciló un poco. «Claro, vivo con ellos temporalmente. Están muy orgullosos de ti, ¿sabes? Siempre hablan de lo lejos que has llegado». «¿Orgullosos?», repetí con una sonrisa amarga. «Qué conveniente que ahora estén orgullosos». Marcos se removió incómodo en su asiento. Nunca había sido bueno manejando confrontaciones. Siempre tenía a nuestros padres para defenderlo. «Mira, Carlos, sé que no nos hemos visto en años, pero somos familia. La sangre es más espesa que el agua, ¿no?». Su frase favorita, la misma que había usado mi padre cuando vendieron mi coche. Observé su currículum sobre mi escritorio sin tocarlo. «¿Por qué aquí, Marcos? Hay cientos de empresas en Madrid que contratarían a alguien con tu experiencia en Nueva York.
Su mirada evasiva me dijo todo lo que necesitaba saber. ¿Problemas en ese trabajo tan prestigioso? Marcos suspiró, dejando caer por fin su fachada. Me despidieron hace 6 meses. Algo sobre ajuste cultural y expectativas no cumplidas. Una tontería, la verdad. Pasó la mano por su cabello perfectamente peinado. He estado buscando, pero el mercado está difícil. Cuando vi que tu empresa estaba creciendo tanto, entiendo, lo interrumpí. ¿Y nuestros padres? ¿Cómo están ellos? La tensión en sus hombros se hizo visible. Bien, aunque papá se jubiló el año pasado y la pensión no es lo que esperaban. Mamá sigue con sus problemas de salud. El dinero no les alcanza mucho, especialmente desde que regresé. Así que ahí estaba la verdadera razón. No solo necesitaba un trabajo para él, sino también para seguir manteniendo a nuestros padres. La familia que me había dado la espalda ahora me necesitaba. Antes de continuar, permítanme agradecer a nuestros miembros. Historias como esta solo son posibles gracias al apoyo de quienes creen en nuestro trabajo. Su apoyo nos ayuda a seguir trayendo los relatos más emocionantes. Únete a nosotros. Una parte de mí quería echarlo de la oficina, pero otra parte, quizás masoquista, sentía curiosidad por ver hasta dónde llegaría esta situación. Déjame tu currículum, lo revisaré. Marcos sonrió aliviado. No prometo nada, añadí rápidamente. Esa noche, sentado en el balcón de mi apartamento en el centro de Madrid, revisé su experiencia laboral. Su MBA era impresionante, sin duda, pero su trayectoria posterior mostraba un patrón preocupante. Nunca duraba más de 1 año en ningún puesto. Referencias vagas, responsabilidades poco claras. Tomé mi teléfono y llamé a Elena, mi jefa de recursos humanos y amiga de confianza. Necesito que investigues a alguien, le pedí después de explicarle la situación. 3 días después, tenía en mis manos un informe detallado. Marcos había sido despedido de su trabajo en Nueva York no por ajuste cultural, sino por irregularidades financieras. Nada lo suficientemente grave para acciones legales, pero sí para terminar su contrato. Sus trabajos anteriores mostraban problemas similares: gastos injustificados, pequeñas sumas que desaparecían, explicaciones poco convincentes. La traición familiar adquiría una nueva dimensión. No solo querían aprovecharse de mí nuevamente, sino que además me estaban enviando a un potencial problema para mi empresa. Mientras reflexionaba sobre esto, recibí una llamada inesperada. Era mi madre, después de 7 años. «Carlos, hijo, ¿cómo estás?» Su voz sonaba exactamente igual, con ese tono dulce que usaba cuando quería algo. «Marcos nos contó que se reunió contigo. Estamos tan orgullosos de ti, cariño. Siempre supimos que llegarías lejos». Contuve una risa irónica. «¿En serio? No es lo que recuerdo». «Ay, hijo, el pasado es pasado. Las familias tienen sus altibajos, pero al final lo importante es estar unidos. Por cierto, ¿has pensado en la solicitud de tu hermano? Sería maravilloso que pudieran trabajar juntos». «Lo estoy considerando», respondí vagamente. «Excelente. Otra cosa, cariño. Tu padre y yo estamos pasando por un momento difícil. La jubilación no ha sido como esperábamos, y con los medicamentos que necesito. Me preguntaba si podrías ayudarnos un poco, solo hasta que Marcos consiga establecerse». Y ahí estaba, el verdadero motivo de la llamada. No era solo el trabajo de Marcos, venían por mi dinero. Otra vez, sentí una mezcla de rabia y tristeza. Después de todos estos años, nada había cambiado. «Te llamaré después, mamá», dije antes de colgar. La semana siguiente, cité a Marcos en mi oficina. Llegó puntual, con una sonrisa expectante. «¿Buenas noticias?», preguntó mientras se sentaba. «Tengo una propuesta para ti», respondí. «Pero antes quiero saber algo. ¿Qué pasó realmente en Morgan Stanley?» Su rostro palideció. «No sé a qué te refieres». «Irregularidades financieras, Marcos. Pequeños desvíos de fondos. Lo mismo que en tus trabajos anteriores». Puse sobre la mesa el informe de Elena. «No me mientas más». Se quedó en silencio unos segundos antes de responder. «No es como suena. Solo fueron préstamos que pensaba devolver. Estaba pasando por un momento difícil». «¿Igual que ahora? ¿Por eso has venido a mi empresa? ¿Para tomar más préstamos?» «No, vine porque realmente necesito el trabajo, Carlos. Sí, cometí errores, pero he cambiado. Y nuestros padres, ellos realmente necesitan ayuda». Lo miré fijamente, evaluando cada palabra. Había una sinceridad desesperada en sus ojos que me recordó al niño que alguna vez fue mi hermano pequeño, antes de que nuestros padres lo convirtieran en su proyecto de inversión familiar. «Te ofrezco un puesto», dije finalmente.
Asistente de ventas junior, el mismo con el que yo empecé hace 7 años. Su expresión cambió de alivio a indignación en un segundo. ¿Qué? Pero tengo un MBA. Experiencia internacional. Eso es insultar mis cualificaciones. Tómalo o déjalo. Es lo único que puedo ofrecerte dados tus antecedentes. Mis antecedentes valen más que comenzar desde abajo como un don nadie. ¿Es tu venganza por lo del coche? ¿En serio eres tan rencoroso? La mención del coche encendió algo en mí. No, Marcos. No es por el coche, es por la confianza, algo que perdiste hace tiempo y que tendrás que ganar de nuevo. Se levantó furioso. Mamá tenía razón. Siempre fuiste el egoísta de la familia. Tienen razón en no contar contigo. Mientras caminaba hacia la puerta, lo detuve con una última pregunta. Por cierto, ¿cuánto les debes a nuestros padres? ¿Cuánto han invertido en ti que ahora esperan recuperar a través de mí? Se detuvo, con la mano en el pomo de la puerta. Sin girarse, 60.000 euros, murmuró antes de salir. Esa noche recibí otra llamada de mi madre, esta vez mucho menos amable. Entre lágrimas e insultos, me acusó de destruir el futuro de mi hermano y de abandonar a la familia que tanto había sacrificado por mí. Cuando mencionó que solo necesitaban 60.000 euros para saldar las deudas que habían acumulado, financiando el futuro brillante de Marcos, supe que tenía que tomar una decisión definitiva. La conversación con mi madre me dejó exhausto emocionalmente. Cada palabra suya era un anzuelo diseñado para pescar mi culpabilidad, para hacerme sentir que les debía algo. Tu hermano está destrozado, sollozó. Tenía tantas esperanzas puestas en ese trabajo contigo. ¿Cómo puedes ser tan cruel con tu propia sangre? ¿Cruel? La palabra me sacudió. ¿Cuántas veces me pidieron dinero para Marcos? ¿Recuerdas cuando vendieron mi coche sin consultarme? ¿O cuando usaron mis ahorros universitarios para sus gastos? Eso fue diferente. Era una inversión familiar. Y mira lo bien que te ha ido sin nuestra ayuda. Deberías estar agradecido. Respiré hondo antes de responder. Les ofrecí un trabajo a ambos, a Marcos en ventas y a ti como recepcionista, si realmente necesitan el dinero. El silencio al otro lado de la línea fue revelador. No querían trabajar, querían mi dinero, ganado durante años de esfuerzo que ellos nunca apoyaron. ¿Cómo te atreves? Soy tu madre, no una empleada cualquiera. Y Marcos tiene un MBA. No puede rebajarse a un puesto inferior. Entonces no puedo ayudarles, respondí con firmeza. Lo siento. Colgué y apagué el teléfono, sabiendo que vendrían más llamadas, más culpa, más manipulación. Necesitaba pensar. Al día siguiente, llegué temprano a la oficina. Mi empresa había crecido considerablemente en los últimos años, y acabábamos de adquirir una pequeña compañía en Barcelona que complementaba perfectamente nuestros servicios. El trabajo era lo único que me daba estabilidad cuando todo lo demás se tambaleaba. Carlos, ¿estás bien? Elena entró a mi oficina con cara de preocupación. Pareces agotado. Asuntos familiares, respondí sin entrar en detalles. Elena era más que mi jefa de recursos humanos. Se había convertido en una amiga cercana, alguien en quien confiaba. ¿Tu hermano? ¿Decidiste algo sobre su solicitud? Le ofrecí un puesto de entrada, pero lo rechazó. Quería algo más, acorde con sus expectativas. Elena se sentó frente a mí. ¿Y tú cómo te sientes con todo esto? La pregunta me tomó por sorpresa. En mi familia, los sentimientos nunca habían sido tema de conversación. Lo importante era lo práctico, lo tangible, el dinero y el estatus. Confundido, una parte de mí quiere ayudarlos, porque al final son mi familia, pero otra parte sabe que es un error, que solo me están usando. ¿Has considerado que quizás tu hermano también es víctima en esto? Tus padres pusieron toda la presión sobre él para que fuera exitoso. Nunca lo había visto desde esa perspectiva. Marcos siempre había sido el favorito, el consentido, pero también sobre quien recaían todas las expectativas. Mi fracaso en quedarme en casa y seguir apoyando a la familia había aumentado aún más esa presión sobre él. Tal vez tengas razón, concedí, pero eso no justifica lo que hizo en sus trabajos anteriores. Por supuesto que no. Solo digo que quizás hay más en esta historia. Las palabras de Elena me acompañaron durante todo el día. Esa tarde decidí hacer algo que debería haber hecho hace mucho tiempo: visitar a mis padres. 7 años de distancia habían creado una versión idealizada o demonizada de ellos en mi mente, y necesitaba ver la realidad. Tomé un tren a Andalucía ese mismo viernes. No les avisé. Quería verlos en su ambiente natural, sin la máscara que seguramente se pondrían para recibirme. La casa de mi infancia se veía más pequeña de lo que recordaba, y notablemente descuidada. La pintura se desconchaba en varias partes y el jardín que mi madre tanto amaba estaba seco y abandonado. Algo andaba mal. Toqué el timbre y esperé. Cuando mi padre abrió la puerta, su expresión pasó del desconcierto al asombro.
Había envejecido considerablemente. Su pelo, antes negro, ahora era completamente gris, y tenía profundas arrugas alrededor de los ojos. Carlos, su voz sonaba insegura, como si estuviera viendo un fantasma. Hola, papá. Nos quedamos mirando unos segundos, ninguno sabiendo qué hacer a continuación. Finalmente, dio un paso atrás para dejarme entrar. La casa por dentro estaba también en mal estado. Muebles viejos, paredes que necesitaban pintura urgente, un ambiente general de decadencia. ¿Quién es Roberto? La voz de mi madre llegó desde la cocina. Cuando apareció y me vio, se llevó las manos a la boca. Carlos, ¿qué haces aquí? Se acercó para abrazarme, pero se detuvo a medio camino, quizás recordando nuestra última conversación. Me sorprendió verla tan cambiada, más delgada y con un aspecto frágil que no recordaba. Vine a hablar, sobre todo lo que está pasando. Nos sentamos en la sala. Mi madre trajo café, moviéndose con cierta dificultad que no pasó desapercibida. Había tensión en el aire, décadas de resentimientos y malentendidos. ¿Dónde está Marcos? Pregunté para romper el silencio. Salió. Está buscando trabajo localmente, respondió mi padre. No ha sido fácil para él. ¿Y para ustedes? Veo que las cosas han cambiado aquí. Intercambiaron miradas incómodas. Finalmente, mi padre suspiró. La verdad es que estamos en una situación complicada. Los ahorros se acabaron hace tiempo, principalmente en pagar los préstamos del MBA de Marcos y otros gastos. ¿Qué otros gastos? Mi madre bajó la mirada. Tratamientos médicos. Tengo artritis reumatoide desde hace 3 años. Los medicamentos son caros y el sistema público no cubre todos. Algo se quebró dentro de mí. Por mucho que quisiera mantener mi resentimiento intacto, ver a mi madre en ese estado vulnerable me afectó. ¿Por qué no me lo habían dicho antes? ¿Por qué siempre teníamos que comunicarnos a través de manipulaciones y medias verdades? ¿Por qué no me lo contaron? Pregunté, más suavemente de lo que pretendía. ¿Cuándo, Carlos? Te fuiste y apenas respondías nuestras llamadas, contestó mi padre con amargura. Además, siempre has dejado claro que no querías saber nada de nosotros. Eso no es justo. Me fui porque no podía seguir siendo el cajero automático de la familia, mientras Marcos recibía todo el apoyo y reconocimiento. ¿Eso es lo que piensas? Mi madre parecía genuinamente sorprendida. Carlos, siempre fuiste el fuerte, el independiente. Marcos era el que necesitaba más apoyo, más empuje. Tú siempre encontrabas tu camino sin nuestra ayuda. ¿Sin su ayuda? Me vendieron el coche que compré con mi dinero. ¿Cómo llamas a eso? Mi padre se pasó la mano por el rostro, claramente incómodo. Cometimos errores contigo, hijo. No lo niego, pero en ese momento nos parecía lo correcto. Marcos había conseguido entrar en esa universidad prestigiosa, y no podíamos desaprovechar la oportunidad. ¿Y mi oportunidad? ¿Mis sueños? ¿Esos no importaban? Claro que importaban, respondió mi madre con lágrimas en los ojos. Pero creíamos que tú saldrías adelante sin importar qué. Y mira, teníamos razón. Has tenido más éxito que cualquiera de nosotros. A pesar de ustedes, no gracias a ustedes, murmuré. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Afuera empezaba a oscurecer, y las sombras se alargaban en la sala. Toda esta conversación parecía una metáfora perfecta de nuestra relación, llena de zonas oscuras y verdades incómodas. De repente, la puerta principal se abrió y Marcos entró. Verme sentado en la sala con nuestros padres lo dejó petrificado. ¿Qué haces aquí?, preguntó finalmente. Vine a hablar, a entender qué está pasando realmente. Ahora quieres entender, después de rechazarme, después de humillarme ofreciéndome un puesto de principiante. Siéntate, Marcos, dijo mi padre con una autoridad que pocas veces usaba. Es hora de que todos hablemos con honestidad. Marcos se sentó a regañadientes, manteniendo una distancia calculada de mí. Sus ojos reflejaban una mezcla de resentimiento y algo más. ¿Vergüenza, quizás? Estábamos hablando de los errores que cometimos con Carlos, comenzó mi padre, sorprendiéndome con su franqueza. ¿Errores? Marcos soltó una risa amarga. Él se fue, nos abandonó cuando más lo necesitábamos. ¿Cuándo más me necesitaban?, respondí, sintiendo la rabia subir por mi garganta. ¿Te refieres a cuando necesitaban mi dinero para pagar tu MBA? O quizás cuando necesitaban a alguien que mantuviera la casa mientras tú vivías tu gran aventura americana. No tienes idea de lo que fue para mí. Marcos se levantó de golpe. Mientras tú construías tu pequeño imperio aquí, yo tenía que cumplir con las expectativas de todos. El MBA, el trabajo prestigioso. Devuélvenos la inversión, Marcos. Nunca fue suficiente. Basta los dos. Mi madre golpeó la mesa con una fuerza sorprendente. Estoy cansada de esto. Cansada de que mis hijos se comporten como enemigos. Su arrebato nos silenció a todos. Nunca la había visto así,
tan contundente y a la vez tan frágil. Marcos, continuó ella, más calmada pero igual de firme, tu hermano tiene razón en estar enojado. Lo tratamos injustamente durante años, usamos su dinero sin su permiso, le quitamos oportunidades. Y Carlos se giró hacia mí. No tienes idea de la presión que tu hermano ha soportado tratando de ser lo que nosotros esperábamos. Mi padre asintió lentamente. Ambos han sufrido por nuestros errores, pero esto tiene que terminar. Un pesado silencio cayó sobre la sala. Mi mirada se cruzó con la de Marcos, y por primera vez en años, realmente lo vi, no como el hermano favorecido que me había robado oportunidades, sino como alguien que, a su manera, también había sido víctima de las expectativas familiares. ¿Es cierto lo de los 60,000 euros? Pregunté finalmente. Mi padre bajó la mirada. Sí, préstamos para el MBA, préstamos para gastos mientras buscaba trabajo, préstamos para los tratamientos de tu madre, y el dinero que tomó de sus trabajos anteriores, añadí, mirando directamente a Marcos. ¿Era para ustedes también? Marcos palideció. ¿Cómo sabes? Tengo mis recursos. Lo importante es saber si esa es la verdad completa. Mi madre nos miró confundida. ¿De qué estás hablando, Carlos? Dudé un momento, pero ya habíamos llegado demasiado lejos para retroceder. Marcos fue despedido de sus trabajos anteriores por irregularidades financieras. Pequeños desvíos de dinero. Mi madre se llevó las manos a la boca, mientras mi padre cerraba los ojos con fuerza, como si quisiera bloquear mis palabras. ¿Es cierto, Marcos?, preguntó mi padre con voz apenas audible. Marcos, por primera vez, parecía derrotado. Sí, respondió en voz baja. Pero no fue como piensas, Carlos. No lo hice por codicia o para gastarme el dinero en lujos. Entonces, ¿por qué? Por ellos, señaló a nuestros padres. Por la presión. Cada mes me llamaban pidiendo más dinero. Papá había invertido todo en mi educación. Hipotecó la casa. Mamá necesitaba tratamientos que no podían pagar. Mi salario no alcanzaba y tenía miedo de decepcionarlos, así que comencé a tomar prestado. ¿Prestado? Mi tono era incrédulo. Eso es robo, Marcos. ¡Lo sé!, gritó, con los ojos llenos de lágrimas. ¡Lo sé, maldita sea! ¿Crees que no me atormenta cada día? Pero no veía otra salida. Todos dependían de mí y yo estaba fracasando. Mi madre comenzó a llorar silenciosamente. No sabíamos. Marcos, ¿por qué no nos dijiste que era demasiada presión? ¿Y decepcionarlos? Después de todo lo que sacrificaron por mí, no podía. Miré a mi familia. Realmente los miré por primera vez en años. Mi padre, envejecido prematuramente por preocupaciones financieras. Mi madre, enferma y agotada. Mi hermano, atrapado en una espiral de expectativas imposibles y decisiones desesperadas. Todos víctimas de una dinámica tóxica que habíamos construido entre nosotros. ¿Cuál es el verdadero monto de la deuda?, pregunté, sabiendo que probablemente era mucho más que los 60,000 euros mencionados. Mi padre suspiró profundamente. Con los intereses acumulados, cerca de 100,000 euros. La cifra me golpeó como una bofetada. Era una suma considerable, incluso para mí. ¿Y el plan era que yo les diera ese dinero, sin decirme la verdad completa? No sabíamos qué más hacer, admitió mi madre. Estamos desesperados, Carlos. El banco amenaza con quedarse la casa. Los tratamientos son cada vez más caros. ¿Y enviaron a Marcos a pedirme trabajo, sabiendo lo que había hecho en sus empleos anteriores? ¿Qué esperaban que pasara cuando lo descubriera? No pensamos que investigarías, murmuró Marcos. Creímos que siendo familia, confiarías. ¿Confiar? La ironía me pareció abrumadora. Después de todo lo que ha pasado entre nosotros, mi padre se levantó lentamente y caminó hacia una estantería. Sacó una caja vieja y regresó con ella. Quizás esto te ayude a entender algunas cosas, dijo, abriéndola. Dentro había fotos viejas, recortes de periódicos locales y, sorprendentemente, varias cartas que parecían ser de bancos y financieras. Cuando te fuiste a Madrid, comenzó mi padre, estábamos orgullosos, realmente orgullosos, aunque no supimos demostrarlo. Guardamos cada noticia sobre tu empresa, cada mención de tu nombre. Señaló los recortes. ¿Por qué nunca me lo dijeron?, pregunté genuinamente confundido. Orgullo, vergüenza, miedo de que nos rechazaras. Escoge la razón, todas son válidas, respondió con tristeza. Y luego, cuando las cosas empeoraron económicamente, no sabíamos cómo pedirte ayuda sin parecer oportunistas. Así que enviaron a Marcos a infiltrarse en mi empresa. Mi voz sonaba más dura de lo que pretendía. A pedirte trabajo, sí, corrigió mi madre. Pensamos que si trabajaba contigo,
Podría demostrarte que había cambiado, que era responsable, y que eventualmente, cuando viera nuestra situación, tú. ¿Yo qué? ¿Pagaría todas sus deudas? ¿Olvidaría todo lo que pasó? El silencio que siguió fue su respuesta, y por extraño que pareciera, entendí su desesperación. Mi familia estaba atrapada en un ciclo de malas decisiones y consecuencias peores, sin saber cómo salir. Marcos se levantó abruptamente. Mírame, Carlos. Mi vida es un desastre. Tengo un título prestigioso, pero no puedo conseguir trabajo por mis antecedentes. Estoy viviendo con nuestros padres a los 30 años. Todo lo que me dijeron que sería importante, el dinero, el estatus, el éxito, se ha esfumado. Hizo una pausa, tragando saliva. Tú ganaste. Siempre fuiste el más inteligente, aunque no lo viéramos entonces. No se trata de ganar, Marcos, respondí, sorprendido por mi propia calma. Nunca se trató de eso. Y era verdad. Durante años había alimentado mi resentimiento, convenciéndome de que mi éxito profesional era la mejor venganza contra mi familia. Pero sentado allí, viendo el estado real de las cosas, me di cuenta de que no había ganadores en esta historia, solo diferentes tipos de perdedores. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó mi madre, con una voz tan pequeña que apenas la reconocí. Me quedé mirando a mi familia, realmente viéndola por primera vez en años. No a través del filtro de mis resentimientos o sus expectativas, sino tal como eran, personas imperfectas que habían cometido errores, igual que yo. No puedo simplemente darles 100,000 euros, dije finalmente. No sería justo para ninguno de nosotros. Lo entendemos, asintió mi padre con resignación. No esperábamos, pero lo interrumpí. Puedo ayudarles de otra manera. 3 pares de ojos me miraron con una mezcla de confusión y cautelosa esperanza. Primero, Marcos, mi oferta de trabajo sigue en pie. Asistente de ventas junior. Es un buen puesto con posibilidad de crecimiento, pero hay condiciones. Te escucho, respondió mi hermano, enderezándose ligeramente. Tendrás que empezar desde abajo, como cualquier otro empleado, sin privilegios por ser mi hermano. De hecho, muy pocos en la empresa sabrán que lo eres. ¿Por qué? Porque necesitas construir tu propia reputación, libre de las expectativas familiares. Necesitas descubrir quién eres realmente, Marcos, no quién crees que debes ser para complacer a otros. Marcos asintió lentamente, procesando mis palabras. Segundo, el dinero. No puedo dárselos directamente, pero puedo ayudarles a reestructurar sus deudas. Tengo contactos en varios bancos que pueden ofrecer mejores condiciones. Y respecto a los tratamientos médicos, mamá, conozco especialistas en Madrid que podrían ayudarte mejor. ¿En Madrid? Mi madre parecía confundida. Pero eso significaría mudarse, sí, lo cual me lleva al tercer punto. Respiré hondo antes de continuar. Les propongo vender esta casa, usar ese dinero para pagar parte de las deudas y mudarse a Madrid. Tengo un apartamento de inversión vacío donde podrían vivir temporalmente, hasta que encontremos una solución más permanente. Un silencio profundo cayó sobre la habitación mientras procesaban mi propuesta. No era lo que esperaban, un cheque que mágicamente resolviera todos sus problemas, sino algo más complicado y a la vez más sustancial. Un camino hacia adelante, juntos. ¿Por qué harías esto, Carlos?, preguntó mi padre finalmente, después de todo lo que pasó. Porque son mi familia, respondí simplemente, y porque estoy cansado de este ciclo de resentimiento y manipulación. Quiero ver si podemos construir algo diferente, algo mejor. Mi madre comenzó a llorar, pero esta vez eran lágrimas diferentes, no de desesperación, sino de algo que parecía alivio. No merecemos tu ayuda, susurró. No se trata de merecer, respondí. Se trata de elegir un camino diferente. Todos hemos cometido errores. Yo también me alejé cuando quizás debería haberme quedado y enfrentado a los problemas. Marcos se acercó a mí, con una expresión que no le había visto en años, vulnerable, sincera. No sé si puedo empezar de nuevo así, desde cero. No desde cero, Marcos. Tienes tu educación, tu experiencia, y ahora tendrás la oportunidad de usarlas sin toda esa presión aplastante. Piénsalo como una liberación, no como un castigo. Mi hermano extendió su mano hacia mí, un gesto simple pero cargado de significado. La tomé, sintiendo una conexión que había estado ausente durante tanto tiempo. Hay una condición más, añadí, mirándolos a todos. Necesitamos terapia familiar. Mi padre frunció el ceño. ¿Terapia? Nosotros no creemos en esas cosas. Es innegociable. Si vamos a intentar reconstruir nuestra relación, necesitamos ayuda profesional. Tenemos décadas de patrones dañinos que deshacer. Para mi sorpresa,
Fue mi madre quien habló primero. Acepto. Haré lo que sea necesario. Su voz tenía una determinación que no le había escuchado en años. Mi padre y Marcos intercambiaron miradas, y finalmente ambos asintieron también. No con entusiasmo, pero con aceptación. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Contacté con un agente inmobiliario para valorar la casa de mis padres. Hablé con algunos bancos sobre reestructuración de deudas y comencé a preparar mi apartamento de inversión para su llegada. Elena me ayudó a organizar todo el papeleo para contratar a Marcos, asegurándose de que el proceso fuera completamente transparente y profesional. ¿Estás seguro de esto?, me preguntó Elena mientras revisábamos el contrato. No es pequeña la responsabilidad que estás asumiendo. No estoy seguro de nada, admití, pero sé que seguir como estábamos no era opción. Al menos ahora hay posibilidad de reconciliación real. Un mes después, la casa de mis padres se vendió por algo menos de lo esperado, pero suficiente para cubrir una parte significativa de sus deudas. El día de la mudanza fue emotivo. Mi madre recorrió cada habitación despidiéndose, tocando las paredes como si guardaran memorias que no quería perder. Aquí crecieron mis hijos, murmuró mientras cerraba la puerta por última vez. Aquí fui feliz, a pesar de todo. El apartamento en Madrid era moderno y funcional, mucho más pequeño que su casa, pero perfectamente adecuado para sus necesidades. Estaba ubicado a solo 20 minutos de mi oficina, lo que facilitaría la integración de Marcos y las visitas médicas de mi madre. El primer día de Marcos en la empresa fue tenso. Lo presenté como un nuevo empleado más, sin mencionar nuestro parentesco. Solo Elena y un par de directivos sabían la verdad. Observé desde lejos cómo mi hermano, vestido con un traje mucho menos ostentoso que el que llevaba cuando vino a pedirme trabajo, se esforzaba por aprender los procesos básicos de ventas. Es humillante, me confesó esa noche durante la cena en mi casa. Estar haciendo tareas que cualquier recién graduado podría hacer. ¿Prefieres la alternativa?, si me pregunté. ¿Seguir sin trabajo, acumulando más deudas, sintiendo que has fracasado? Marcos pinchó su comida sin responder inmediatamente. No, supongo que no. Es solo que es un ajuste difícil. Todo cambio verdadero lo es, respondí. Pero vale la pena intentarlo. La primera sesión de terapia familiar fue incluso más incómoda. Sentados en círculo en el consultorio de la doctora Cinta Sánchez, nos mirábamos unos a otros sin saber por dónde empezar. Fue mi madre quien rompió el hielo. Siempre favorecía a Marcos, dijo abruptamente. No fue justo para ti, Carlos, y tampoco fue justo para él. Le puse una carga que ningún hijo debería llevar. Su honestidad nos dejó a todos sin palabras. Era la primera vez que reconocía abiertamente el favoritismo que había definido nuestra dinámica familiar. Yo también tengo mi parte de culpa, continuó mi padre. Usé a mis hijos como extensiones de mis propias ambiciones frustradas. Quería que ustedes lograran lo que yo no pude, y no me importó el costo emocional. Y yo me alejé cuando debí quedarme y enfrentar los problemas, añadí. Convertí mi resentimiento en combustible, pero nunca intenté realmente resolver nada. Marcos fue el último en hablar. Yo acepté el papel que me dieron, el hijo favorito, el brillante, el que tenía que cumplir todas las expectativas. Y cuando no pude, recurrí a métodos desesperados. La doctora Sánchez nos observaba con atención. Este es un buen comienzo, dijo finalmente. Reconocer los patrones dañinos es el primer paso para cambiarlos. Las semanas se convirtieron en meses. La terapia continuó, a veces productiva, otras dolorosa. El tratamiento de mi madre mejoró significativamente con los nuevos especialistas, y su movilidad comenzó a recuperarse gradualmente. Mi padre, para mi sorpresa, encontró un propósito inesperado. Comenzó a trabajar como voluntario en un centro comunitario cercano, enseñando carpintería a jóvenes en riesgo de exclusión social. Y Marcos. Marcos me sorprendió más que nadie. Después de la resistencia inicial, se entregó completamente a su nuevo trabajo. Llegaba temprano, se quedaba tarde, absorbía conocimientos como una esponja. Sus compañeros comenzaron a respetarlo no por su apellido o credenciales, sino por su dedicación y habilidad. 6 meses después de su contratación, Elena me entregó su primera evaluación de desempeño. «Deberías leerla», dijo con una sonrisa enigmática. El informe era excepcional. Su supervisor directo lo calificaba como uno de los asistentes más prometedores que había tenido, destacando su inteligencia, capacidad de aprendizaje y, lo más sorprendente, su humildad y trabajo en equipo. «No parece el mismo Marcos», comenté, genuinamente impresionado.
A veces las personas necesitan la oportunidad adecuada para mostrar lo mejor de sí mismas, respondió Elena. Has hecho algo bueno aquí, Carlos. Esa noche, invité a Marcos a cenar a solas. Escogí un restaurante sencillo pero acogedor, lejos de los lugares ostentosos que él habría preferido en su vida anterior. Tengo algo para ti, dije después de los postres, deslizando un sobre a través de la mesa. ¿Qué es?, preguntó, abriendo el sobre con curiosidad. Dentro había una tarjeta de crédito corporativa y una carta promocional. Felicidades, gerente junior de cuentas internacionales, dije levantando mi copa. Te lo has ganado. Marcos me miró con incredulidad. ¿Es en serio? ¿Un ascenso? Después de solo 6 meses, un ascenso que te has ganado por mérito propio, aclaré. Consulté con 3 directivos diferentes antes de tomar la decisión. Todos coincidieron en que estás listo. Marcos tomó su copa, pero noté que su mano temblaba ligeramente. No sé qué decir. No digas nada. Solo sigue así. Estoy orgulloso de ti, Marcos. Sus ojos se humedecieron y apartó la mirada, claramente emocionado. ¿Sabes qué es lo más extraño? Por primera vez en mi vida, yo también estoy orgulloso de mí mismo. No por un título o un trabajo prestigioso, sino porque me estoy esforzando genuinamente. Eso es lo único que importa al final, respondí. Levantamos nuestras copas en un brindis silencioso, no por el dinero o el éxito profesional, sino por algo mucho más valioso. La posibilidad de sanar, de comenzar de nuevo, de construir relaciones basadas en el respeto mutuo y no en expectativas tóxicas. Al año de la mudanza de mi familia a Madrid, celebramos el cumpleaños de mi madre en mi casa. Era una reunión pequeña pero significativa. Su salud había mejorado notablemente, y mi padre parecía más relajado y presente de lo que lo recordaba. Marcos trajo a Elena como su acompañante. Para mi sorpresa, habían comenzado a salir hacía un par de meses. Mientras los observaba interactuar, reír juntos y compartir anécdotas, sin la tensión que antes definía nuestras reuniones, me di cuenta de que habíamos logrado algo que una vez creí imposible. Habíamos roto el ciclo. Habíamos encontrado un nuevo camino. No todo era perfecto, por supuesto. Aún teníamos desacuerdos, momentos difíciles, recaídas ocasionales en viejos patrones. La terapia continuaba siendo parte de nuestra rutina, y probablemente lo sería por mucho tiempo. Las deudas no habían desaparecido completamente, aunque estaban bajo control, pero había algo crucial que antes faltaba: honestidad y voluntad genuina de cambiar. Cuando mi madre sopló las velas de su pastel, nos miró a todos con lágrimas en los ojos. Mi único deseo, dijo, es que sigamos como estamos ahora, juntos, apoyándonos, siendo una verdadera familia. Por primera vez en muchos años, sentí que ese deseo no era solo una fantasía inalcanzable, sino una realidad que estábamos construyendo día a día. El dinero, que había sido tanto tiempo motivo de división en nuestra familia, ahora era apenas una consideración secundaria. Habíamos descubierto, de la manera más difícil, que las relaciones sanas valen más que cualquier cuenta bancaria. Y mientras veía a mi hermano ayudar a nuestro padre a servir el champán, pensé en aquel Honda Civic vendido años atrás, un símbolo de traición que había definido tanto de mi vida posterior. Hoy, curiosamente, sentía gratitud por esa pérdida. Sin ella, quizás nunca habría encontrado mi camino, ni la fuerza para reconstruir lo que estaba roto. 3 años después, nuestra empresa había duplicado su tamaño, expandiéndose a nuevos mercados en Latinoamérica y Asia. Marcos dirigía ahora el departamento internacional, habiendo demostrado un talento excepcional para las negociaciones interculturales. Su matrimonio con Elena había sido el año anterior, una celebración íntima y alegre, muy diferente de las ostentosas bodas que alguna vez habría deseado. Mis padres se habían mudado a un pequeño apartamento propio, insistiendo en su independencia una vez que lograron cierta estabilidad económica. Mi padre seguía con su voluntariado, ahora coordinando un programa completo de formación profesional. Mi madre, con su salud estabilizada, había retomado su antigua pasión por la pintura, incluso vendiendo algunos cuadros en exposiciones locales. Una tarde, mientras revisaba algunos documentos en mi oficina, recibí una llamada de Marcos. ¿Te acuerdas de aquel Honda Civic?, preguntó sin preámbulos. Claro, respondí, sorprendido por la mención. ¿Por qué? Encontré uno idéntico, mismo modelo, mismo color, está en venta. Y hubo una pausa. Lo compré, para ti. Está en el estacionamiento. Bajé inmediatamente. Allí estaba, un Honda Civic azul, exactamente como el que había tenido años atrás. Marcos me tendió las llaves. Sé que no puedo borrar lo que pasó, dijo,
Pero quería que supieras que entiendo lo que significó para ti y lo agradecido que estoy por la segunda oportunidad. Tomé las llaves, sin palabras por un momento. Era un gesto simbólico, pero tremendamente significativo. Gracias, dije finalmente. Aunque sabes que ya no necesito este coche. Lo sé, sonrió. No es por necesidad, es por cerrar un ciclo. Y tenía razón. Era el cierre perfecto para una historia que había comenzado con traición y venganza, pero que ahora terminaba con comprensión y reconciliación. La familia que casi perdí se había transformado en algo nuevo y valioso, no por el dinero o el estatus, sino por el trabajo duro de reconstruir la confianza, día tras día, la verdadera empresa de mi vida. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Hazte miembro, únete a nosotros. Muchas gracias y que tengas un excelente día.